La filosofía, desde sus orígenes, ha encontrado en el lenguaje un instrumento esencial para pensar el mundo y a nosotros mismos. En la siguiente presentación veremos cómo en los análisis de Alfonso Flores y en las reflexiones de Emilio Lledo, el diálogo platónico aparece como un espacio privilegiado donde el pensamiento se construye en común a través de la palabra compartida. La importancia de este diálogo platónico radica en que no solo se trata de un formato literario, sino de una forma de pensamiento. El hecho de que no escribiera tratados, sino diálogos, nos habla de cómo él entendía la filosofía, considerándola como una actividad viva y una búsqueda compartida alimentada por el intercambio de ideas. Alfonso Flores reflexiona sobre esta estructura dialogal, que no es lineal sino circular, en donde cada parte se corresponde con otra, lo que permite entender que la filosofía no se impone como verdad cerrada, sino que se construye en la relación entre interlocutores, así como entre el lector y la obra. Es por esto que podemos decir que Platón no aparece como autor dentro de sus propios diálogos. No nos habla directamente, sino que busca crear una conversación en la que el sentido se va construyendo. Su obra nos obliga a asumir una actitud interpretativa y activa. No se trata de solo recibir ideas, sino de involucrarnos y cuestionar, y hasta de reinterpretar para uno mismo adquirir el sentido. Esto tiene relación con cómo Emilio Lledo interpreta la importancia de estos diálogos, el hecho de haber usado el lenguaje como un medio para la búsqueda filosófica, no para imponer dogmas, sino para explorar preguntas fundamentales. Por eso, Lledo destaca que esta forma de hacer filosofía, a través del diálogo, es hacer presente el carácter histórico y cultural del pensamiento. Cada palabra nos remite a un contexto más amplio de referencias culturales. El diálogo platónico implica reconstruir. Esto es posible ya que el lenguaje no solo comunica, sino que también es donde se originan las ideas. De esta manera podemos decir que los diálogos se convierten en una forma de pensar y también de vivir. Es la forma en que entendemos qué es el hacer filosofía. No se trata de hacer sistemas cerrados, tratados conceptuales o afirmaciones definitivas, sino de un pensamiento que está en movimiento y se construye. El diálogo es la forma de mantener viva la filosofía. Platón, con sus diálogos filosóficos, inauguró el pensamiento crítico, abierto y compartido que es vigente hasta nuestros días. Por eso es esencial comprender el estudio del lenguaje filosófico, que se convierte en una vía para explorar el sentido profundo de las palabras. El lenguaje no es un simple medio de expresión, sino un territorio donde se tiene acceso al conocimiento y comprensión del mundo. En los textos de Platón, el lenguaje no es una herramienta neutra, sino una parte activa del proceso filosófico. Por eso, Flores destaca que Platón cuida cada palabra, cada frase, cada saludo, porque él entiende que todo lo que se dice y hasta cómo se dice tiene un peso en su entendimiento. El lenguaje es vivo y colectivo, las palabras se interpretan y tienen matices. Lledo nos recuerda que el lenguaje tiene una dimensión dinámica, histórica y cultural. Todo importa alrededor del lenguaje. El hecho de que no sea rígido permite que sea el vehículo para la búsqueda de sentido dentro del diálogo filosófico. Podemos decir que el verdadero significado del lenguaje se descubre en la interacción y en la apertura ante el otro. De manera que todas estas implicaciones que comentamos del diálogo nos abren la puerta para repensar la forma de ver y describir las cosas de nuestro día a día. Platón, con sus aportaciones, nos ayuda a describir nuestra realidad, a no ser pasivos ni rígidos en nuestro pensamiento y entendimiento del mundo. Sus diálogos nos invitan a escuchar, dudar y revisar constantemente nuestras creencias y no quedarnos con lo primero que nos viene a la mente. Podemos, a través de ellos, aprovechar para mirar de otra forma la manera en que hablamos y argumentamos en nuestra vida diaria. Por esto también resulta importante comprender que, en la forma de argumentar en los diálogos, la razón no es un arma para generar discusiones o imponer ideas, sino una herramienta para buscar la verdad en conjunto, para explorar, cuestionar y entender mejor el mundo que nos rodea, lo que implica humildad y disposición para cambiar de opinión. Al fin de cuentas, no solo se trata de reflexionar o de describir el mundo, sino de relacionarnos con él y con los demás. Nuestras conversaciones de todos los días pueden entonces transformarse y crear espacios más respetuosos y constructivos, porque no solo se trata de decir cosas, sino de cuidar cómo las decimos, qué implican y qué efectos producen. Como se mencionó anteriormente, para Platón la filosofía no es un montón de ideas en un libro, es una actividad viva que se hace en conjunto y se comparte. Y la única manera de capturar esa vida, esa acción, era a través de la literatura. Es por esto que no adopta la forma de tratados sistemáticos ni se queda únicamente en la filosofía pura y dura, esa búsqueda incansable de la verdad usando la lógica, el debate y la razón, sino que también utiliza recursos narrativos, personajes y escenas que dan vida a las ideas. De esta manera, sus escritos no solo transmiten contenido filosófico, sino que además poseen un valor estético y literario, al presentarse como relatos en los que se entrelazan pensamiento y forma artística. Que Platón eligiera escribir diálogos no fue una casualidad ni con un fin de decoración.
Es el motor que hace funcionar su filosofía, y lo que hace funcionar ese motor son los personajes que remarcan que la verdad no es algo exclusivo de los sabios o los académicos. La verdad se tiene que buscar en todas partes, en la vida de todos. Convierte la filosofía en algo donde todos pueden y deben participar. Entonces, los personajes que hablan con Sócrates, es decir, los interlocutores, no actúan como escuchas pasivos, sino como participantes que enriquecen la construcción del pensamiento. Se confunden, se enojan, se equivocan, argumentan, plantean dudas, objeciones y ejemplos que permiten que la reflexión avance, y son justo esas reacciones las que hacen que la búsqueda filosófica sea mucho más rica y real, dando lugar a una conversación donde el sentido surge colectivamente y no de una afirmación autoritaria. Dentro de esta búsqueda, además de la presencia de interlocutores que aportan distintas perspectivas, aparecen ciertos elementos esenciales como un uso cuidadoso del lenguaje que pone atención en los matices de cada expresión y una disposición abierta a la crítica y al cambio. Estos elementos garantizan que el diálogo sea una búsqueda compartida de la verdad y no simplemente una imposición de ideas. El diálogo nos va llevando de una respuesta simple, descriptiva, que solo se repite lo que se sabe, lo que llaman doxa u opinión, hacia una respuesta lógica, partiendo de una pregunta socrática. Las primeras respuestas, o sea, nuestras opiniones, casi siempre terminan mostrando que hay contradicciones, las cuales dan pie a la búsqueda del conocimiento real, provocando así algo que Platón llamó anámnesis, la cual nos dice que en realidad no aprendemos cosas nuevas, sino que recordamos un conocimiento que ya estaba dentro de nosotros. Vemos una verdad que en el fondo ya sabíamos. La meta del diálogo es llegar al eidos, es decir, la forma pura o la idea perfecta de algo que funciona como un modelo o paradigma. Este proceso tiene también componentes humanos o artísticos. Estos son, por ejemplo, la coherencia con la que hablamos, un juego muy fino entre la seriedad y la ironía, el uso estratégico de los mitos y, quizá lo más importante, la exigencia de un compromiso personal de quien lee o participa. Es importante aprender a valorar los diálogos filosóficos, puesto que, para quienes los leen y entienden, tienen un impacto significativo en la visión que tenemos de nuestra carrera, nuestra vida y nuestro mundo, pues nos demuestran que el conocimiento no se obtiene cuando mantenemos una postura individual, sino cuando interactuamos con los otros. Platón, mediante la variedad de interlocutores que nos presenta, nos demuestra su diálogo como una filosofía participativa, activa e incluyente, donde todos podemos ser parte de la búsqueda de la verdad. Esto nos enseña que tanto nuestra carrera y nuestra vida no son trayectos individuales, sino que son espacios de aprendizaje mediante la cooperación y la disposición del diálogo colectivo. Con frecuencia mucha gente cree que leer los diálogos platónicos es mejor mediante interpretaciones porque así son más fáciles de entender. Sin embargo, consideramos que lo más óptimo es leerlos de manera directa y no mediante interpretaciones, pues los diálogos de Platón están escritos de manera que podamos crear nuestras propias reflexiones y análisis de estos, notando cosas o dando importancia a otras que los autores tal vez no consideraban de esa forma. Aun si sus interpretaciones son de ayuda, no siempre es bueno apoyarse completamente en ellas, pues a menudo nos obligan a llegar a la misma conclusión que llegaron ellos en un principio, privándonos de una crítica o postura propia ante los diálogos de Platón. Un ejemplo de diálogo platónico es Hipias Mayor, la cual es una conversación entre Sócrates e Hipias de Élide en la cual se dedicaron a reflexionar sobre la belleza, su definición y su esencia. Sin embargo, la reflexión quedó inconclusa. Lo que aprendimos de los diálogos filosóficos nos permite abordar algunas cuestiones sociales desde una posición crítica y abierta a conversaciones con más personas, como si fuera un campo de distintas reflexiones compartidas. O no, pues el diálogo se trata de un ejercicio en donde no siempre debemos estar de acuerdo con el otro, sino que se puede tener una postura distinta en donde podamos confrontar con otros argumentos, pero siempre desde el respeto. Asimismo, es importante entender que la dinámica del diálogo es un acto activo que se debe realizar en interacción con los demás, esto con el fin de fomentar el intercambio de pensamientos y posturas entre los miembros de una sociedad.